Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva charla sobrenatural. Hoy tenemos una invitada sumamente especial. Bueno, realmente tenemos dos invitados el día de hoy porque nuestra hermosa María no viene solita, está acompañada, está a formar una linda o un lindo hermoso, una hermosa vida en su vientre. Esta semana recibimos la noticia con mucha alegría, así que hoy tenemos invitados por partida doble. Ya están aquí conectándose, bienvenidos a todos los que se están conectando. Yo voy a enviar de una vez eh, la solicitud a Mari para que entonces ya comencemos. Ahí está el convite. Vamos a esperar que se conecte. En breve la tendremos por acá. Espero que se escuche bien. Díganme allí si se escucha bien, si está todo ok. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, amiga, bienvenida. Qué alegría Gracias, tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? gracias. Bueno, bien, adaptándome a la parte de la comida, del que como y me siento llena, no como y tengo hambre, esa es como la parte nueva, ¿no? Oh, mi Dios, es como que todo completamente nuevo para mí, para mi esposo, pero tienes razón en lo que decías, justo antes de comenzar pensaba lo mismo, que no estaría sola, sino que estamos en dos aquí, Sí, por sí. este lado. Qué alegría, amiga. Felicidades públicamente por tu hermoso bebé, que aún no sabemos el sexo, pero de verdad qué alegría. Me imagino esa emoción cuando se enteraron. Fue impresionante, fue como una mezcla de emociones en realidad, porque tipo no lo veíamos venir, pero Dios es fiel y Dios sabe cuándo, Dios sabe sus tiempos. Así que ahora estamos en el proceso de adaptarnos y de disfrutar también, disfrutar que estoy junto con mi familia y esa es una bendición, que pude enterarme estando cerca de ellos. Sí, sí, de verdad que sí. Amiga, me gustaría que nos presentáramos un poquito por las personas que no nos conocen, pero vamos antes a orar, ¿te parece? ¿Puedes orar para bendecir Perfecto. este tiempo? Dale, perfecto. Señor Padre, gracias, mi Dios, por este momento, gracias por este en vivo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cómo tú guiarás cada palabra, Señor, cada pensamiento. Guiarás a las personas, Señor, que tienen necesidad de conocerte más, Padre, a las personas que tienen necesidad de ver tu poder, de ver cuánto eres real, Señor, a este en vivo. En el nombre de Jesús, guía cada cosa, mi Dios, y que esto pueda ser de gran bendición para todo aquel que lo vea y lo escuche, que sirva para salvación, que pueda servir para sanidad, Señor, que pueda servir para libertad, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, amiga. Ay, De bueno, nada. cuéntanos, preséntate un poquito, ¿no? Yo ya te conozco un poco, pero me gustaría que te presentes para las personas que no te conocen. Bueno, mi nombre es María, María Guadalupe, soy venezolana, con 15 años conocí a Jesús y desde allí Dios cambió completamente mi vida, me llenó de su verdadero amor a través de su verdad, ¿no? Recuerdo que el día que lo conocí fue un día que no quería ir a una iglesia, pero mi mamá me dijo, vas a ir al servicio de jóvenes, vas a ir, y yo le dije, ok, fui por obedecerle, pero no porque quería. Y entré de una forma y salí de otra. ¿Por qué? Porque me encontré con la presencia de Dios, me encontré con un Dios real que en su verdad me convenció de pecado. Yo con 15 años, qué grandes pecados podía tener, ¿no? Y sin embargo, fui convencida de que había pecado en mí, de que había orgullo en mí, de que muchas veces no busca al Padre, de pequeñas y grandes cosas, hasta el punto que me rendí a Él. Le pedí perdón por cada cosa y su amor me inundó. Ahí sentí el amor verdadero de Dios, que fue el haber enviado a Jesús para hacernos libres completamente hace más de 2000 años. Y desde allí empecé a compartirlo con todo el mundo, Gene. O sea, con todo el que podía, iba y le hablaba de Jesús. Hola, Jorge.
le hablaba de Jesús en los buses, en la metro, donde sea que yo estuviera, en mi ciudad, en mi escuela, en la universidad, iba compartiendo de Jesús por lo que hizo en mí. Y así poco a poco, después de estar un buen tiempo en Venezuela y servir en mi país, me sacó de allí después de que me gradué hasta Chile. De Chile pude también ir a otras naciones llevando el Evangelio hasta que finalmente llegué a Italia y conocí a mi esposo y allí nos casamos en cuestión de más o menos un año y ahora servimos a Dios juntos y ahora esperamos un nuevo integrante de la familia. Qué Ese es como el lindo. resumen. Sí, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo te conociste con Dani? Yo fui de una semana a otra, yo estaba en Chile y tenía en mi corazón ya que yo iba a volver a Italia. Dios desde hacía 6 años me había hablado de Italia. Así que yo sabía que en cualquier momento iba a volver. Y un domingo se me vino a la cabeza escribirle a un hermano argentino que estaba en Italia. Argentina siempre estuvo en medio de todo. Y, y cuando le escribo, él me dice, ¿quieres venir la próxima semana? Va a empezar una escuela misionera para ver si nos puedes apoyar en el staff y todo. Y yo sentí de parte de Dios que tenía que decir que sí, a pesar de que no tenía dinero, no lo tenía planificado ni nada. Dije que sí, Dios me proveyó los boletos a través de otro hermano que se enteró y me dijo, María, yo sé que esto es de Dios y quiero ser yo quien te apoye con los boletos de avión para ir. Una semana después yo estaba en Italia y 4 días después fui a una reunión, una célula en casa, ¿no? Una reunión de oración. Y allí conocí a mi esposo. Y nada, eso fue, él en realidad nos pasó buscando a mí y a mi mamá, que logró venir conmigo, nos llevó a este lugar con un amigo argentino que yo había conocido previamente, y cuando llegamos a este lugar para orar y todo, él empieza a contar su testimonio, y allí yo siento que el Espíritu Santo me dice, él es una persona importante para ti. O sea, como que si él, todo lo que él contaba, yo me relacionaba. Él contaba algo lindo, yo me sentía feliz. Él contaba algo triste, yo me sentía triste. Y era como que, ¿pero qué pasa? Yo no conozco a este chico, ¿qué está pasando, no? Tanto fue que cuando terminó de dar su testimonio, me entré al baño y le pregunté, Señor, ¿acaso él es mi esposo? Porque hacía casi un año yo había empezado a orar y había descrito a mi esposo, impulsada por Dios, un momento de oración, tipo, yo creo que mi esposo será así, 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 y una de las cosas que puse es que sería italiano, precisamente por el amor que Dios me daba por esta nación, pero para mí era como muy difícil que realmente pasara, para mí había sido una oración, pero no era como que yo estaba esperando, o que yo decía, yo en este viaje conocer a mi esposo, para nada, todo me sorprendió, y tanto me sorprendió que aquí estamos, él también, desde ese día puso su mirada en mí y desde allí no nos separamos más. Me buscó, me buscó, me buscó hasta que nos hicimos novios. Ya, en ese momento ya entendías italiano o él hablaba español. Él hablaba español, así que eso fue lo Ah, que me salvó. ok, qué Sí, bueno. yo entendía el italiano, gracias a Dios entendía bastante, pero para comunicarme, expresarme, no iba a Ahí, lograr. ahí Él ya hablando tenías un español me salvó. plus, tenías un plus que se entendía. Exacto, Qué exacto. fino, qué fino. Qué lindo, de verdad, tu testimonio y toda la vuelta que has dado, ¿no? Después que conociste al Señor. Nosotros también estuvimos en Chile cuando salimos de Venezuela, que yo también soy venezolana. Sí. Salimos de Venezuela en 2015 a Chile. Y en Chile vivimos 2 años y luego de Chile a Portugal. Y acá estamos también Ah, ¿viste? sirviendo al Señor y conociéndolo cada día más. De verdad que es muy bonito el trabajo que llevan a cabo y de verdad que nos inspira muchísimo. Yo a veces les muestro a mi esposo los videos que ustedes colocan y yo le digo, mira estos chicos, cómo ayudan a las personas, cómo oran por las personas, cómo expulsan los demonios. De verdad que es algo bastante impactante y de eso ya ahorita más adelante te voy a preguntar, porque tengo así como que muchas preguntas que hacerte con relación a eso. Pero me gustaría que primero nos cuentes un poquito esas experiencias marcantes que has tenido con el Señor, con Dios, en este tiempo que llevas conociéndolo, en tu vida personal, primero conocer un poquito más esas experiencias en la vida de María. Bueno, la primera fue esa que ya les contaba, cuando tuve un encuentro con Jesús, ¿no? Con su Espíritu Santo, ahí empezó todo para mí.
Yo no podía esperar a que el domingo llegara o una reunión de la iglesia para yo conocer más de Dios. O sea, yo necesitaba tomar esa Biblia y empezar a leer, entender y conocer a mi Jesús. Y más yo lo conocía, más yo lo quería compartir con otros, ¿no? Esa es la obra que hace el Espíritu Santo y esa es la experiencia más hermosa porque fue el inicio de todo que he tenido. Y desde allí ha sido la guía de Dios. Algo que yo amo es cómo Dios guía, cómo Dios prepara todo para que si una cosa, una pequeña cosa cambiaba, muchas cosas no pasaban, ¿no? Y es impresionante cómo una cosa te lleva a la otra, cómo Dios te puede dar una palabra, te puede dar un sueño y 6 años después se puede cumplir. Cómo Dios puede hablar a tu vida y 2 años después puedes ver eso que se hace realidad, ¿no? Entonces, la guía de Dios ha sido algo que me ha impactado mucho. Una experiencia en cuanto al sobrenatural de Dios, para mí, como te digo, lo más sobrenatural que podía pasar era que una persona se arrepintiera, conociera a Jesús, diera su vida a Él, empezara a seguirlo, porque lo que cuesta que un corazón cambie, ¿no? Tiene que ser solamente con el impacto del Espíritu Santo. Pero además de eso, una vez en un viaje misionero, fuimos a un campamento de jóvenes y me acuerdo que nos pusieron a lavar los pies de estos jóvenes, ¿no? Éramos un grupo misionero en Colombia, en Cali, y fuimos por un mes allá. Y dentro de este campamento empezamos a lavar los pies de diferentes jóvenes. Después de que terminó todo el viaje misionero, tipo algunas semanas después, yo me enteré que una de las chicas a las que yo le lavé los pies, Dios la había sanado de migrañas crónicas. ¿Qué pasó? Ella ya venía sufriendo, era una jovencita, ya venía sufriendo de migraña crónica que no la abandonaba en ningún momento. E incluso en el momento del campamento ella tenía esta migraña. Y en el momento, ella testificó, sin decirme nada a mí, que el momento en que lloré por ella, no sé qué palabras usé, no recuerdo exactamente bien quién era ella, porque yo no, ni me enteré ni sabía, ella testificó que el momento en que yo empecé a orar por ella lavando sus pies, Dios la sanó, le quitó el dolor, le quitó la migraña, y días después testificó aún que era sanada, o sea, que esta migraña crónica que vivía con ella no la había regresado, ¿no? Y para mí, eso yo me enteré incluso durante una conversación en una radio cristiana en Venezuela, que el líder de ese grupo lo dijo, lo soltó así, yo como que, no me habías dicho nada porque yo ni lo sabía. Pero para mí fue impactante ver cómo una sanidad a través de mí, que quizás ni siquiera lo estaba buscando, ¿no? Que ni siquiera sabía que ella podía tener esta necesidad. Y de allí no fue algo que yo empecé a buscar, sino fue algo que realmente me encontró cuando yo conozco a Daniele. Es Daniele quien tiene este amor por lo sobrenatural. Y sobre todo, ¿no? Ahora yo también lo entiendo porque ahora yo también lo tengo porque ahora lo comprendo más. De cómo nosotros hemos sido los que hemos distinguido, no diferenciado, no. Tú eres el que tienes el don de sanidad, tú tienes el don de liberación, tú tienes el don de pastor. Pero algo que yo vi es que la palabra me dice, por ejemplo, que existe un don de exhortar, es decir, de animar, ¿cierto? Y existe un don también de dirigir, de liderazgo. Pero el hecho de que yo no tenga el don de liderazgo, ¿quiere decir que yo no puedo liderar? El hecho de que yo no tenga el don de exhortar, ¿quiere decir que yo no puedo animar a alguien, exhortar a alguien? El hecho de que yo no tenga el don de sanidad, ¿quiere decir que yo no puedo sanar a alguien? Porque literalmente Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, echen fuera demonios, resuciten a los muertos, pongan sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Jesús decía incluso, no, él no decía oren por los enfermos, él decía sanen enfermos. Y eso me empezó a cambiar la vida cuando yo empecé a prestar atención a cosas que antes quizás pasaba por alto. ¿Por qué? Porque no se hablaba mucho dentro de la iglesia. Se esperaba a la persona que tuviera el don de sanidad o se esperaba a la persona que tuviera el don de liberación. Yo conozco a mi esposo y él desde hacía rato ya él venía comprendiendo, leyendo la Biblia y viendo, está escrito, es para todo discípulo de Jesús. Habrá gente que se desarrollará mucho mejor en este ámbito porque tiene mucha más práctica, pero no quiere decir que un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, no puede ver las mismas cosas que vieron los apóstoles, que vieron los discípulos, que vio el propio Señor Jesús. Y esa pasión que él tenía empezó a contagiarme a mí. Pero una de las maneras más impresionante en las que se te contagia es cuando tú empiezas a ver a Dios actuar a través de ti. O sea, algo que nosotros no hemos aprendido también y que amamos
es que no, donde quiera que vayamos, no se trata de que nosotros vayamos y oremos por gente, sea para que sean sanadas, liberadas o para que conozcan el Evangelio. Nosotros buscamos que quienes están con nosotros, que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, vivan esas experiencias y nosotros los guiamos. Vamos, pon tu mano y repite conmigo, ora. Y cuando la persona ve que Dios sana a través de sus manos, que Dios libera a una persona a través de su boca, de su vida, esa persona quedará impactada por siempre, por siempre. Y será una cosa que le crecerá la curiosidad y empezará a decir, pero bueno, entonces vamos a probarlo también cuando estoy solo, vamos a probarlo con el taxista, vamos a probarlo con el que encontré en el supermercado, vamos a probarlo con mi tía que le duele la rodilla, vamos a probarlo con mi mamá que le dolió la cabeza, vamos a probarlo con mi abuelita que tiene una enfermedad. Y empieza a activarse, ¿por qué? Porque ya vieron que Dios los usó. Una experiencia muy linda que yo tuve al inicio de empezar a ver a Dios obrar sanidad también a través de mi vida, ya lo veía a través de Dan, de alguna forma lo había visto a través de mí, pero era como que todavía no era tan claro. Fue una chica que conocí en Suiza. Fui a Suiza y con un hermano y salimos a evangelizar. Este hermano se le acerca a un señor de 75 años que es más activo que uno de 15, o sea, una bendición de persona. Este hombre se acerca a 3 jóvenes y Daniel y yo también estábamos con él y mi cuñada. Y le empieza a hablar de Jesús, le empieza a explicar el Evangelio, lo que hizo Jesús, cómo él vino para hacernos libres del pecado. Empezó a hablar, y ellos tenían toda una onda, tipo, esos de las energías, de ¿sabes? Toda la mezcla de moda que hay, de que, bueno, todo muy energético y todo muy medio hippie, bla, 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 y místico. Esa era la onda que ellos tenían. Y en eso les volvemos a preguntar si tenían algún tipo de dolor después que escucharon el Evangelio. Y la chica dice, mira, yo en realidad no puedo alzar el brazo. Tengo un dolor muy fuerte desde hace días aquí en el brazo. Y mira, si yo intento hacer así, no lo puedo alzar. Por eso ella todo el tiempo se lo estaba agarrando. Yo partí en cuarta, como se dice en Italia. O sea, yo ni lo pensé. Yo fui rápido y puse mi mano y oré 3 segundos. Yo fui creyendo a Dios, pero ni siquiera usando mucho mi mente ni analizando las cosas. Yo puse mi mano en el nombre de Jesús, le ordeno todo dolor de dejar este brazo ahora. Este hombro queda libre para moverse, fuera todo dolor en el nombre de Jesús. Amén. Esa fue mi oración. Yo quito la mano y le pregunto, ¿cuánto dolor tienes del 1 al 10? No termino de hacer la pregunta cuando ella me dice, a ese brazo, y dice, tenía. Y se le aguaron los ojos y movía el brazo y miraba al otro y el otro se la quedaba mirando así como que, yo sé que te dolía porque vengo de estar ayer y hoy contigo y te dolía, ¿cómo es posible? Y ella lo movía y era completamente libre. Y esta chica era descendiente afgana. Entonces eso me marcó mucho porque fue justo en el momento que Afganistán estaba viendo este cambio, donde tomaron el país y todo, y era como que, wow, qué bendición poder bendecir a este pueblo aquí en Suiza a través de esto, mostrándole a una chica que Dios es real. Y eso es lo que hace la sanidad, que muestra a las personas que Dios es real. Igual que la liberación, le muestra a las personas que Dios es real. Y eso nos apasiona porque hemos comprendido que hace parte del Evangelio. Si predico solamente y no muestro el poder de Dios, siempre será un poco incompleto. Por mucho tiempo yo prediqué y mostraba el amor de Dios de muchas formas, pero ahora veo que hay más eficacia, logro ser más eficaz porque empecé a hacerlo como Jesús nos enseñó a hacerlo, ¿no? Yendo allá y atreviéndome a orar por sanidad, a orar por los enfermos, ayudando a quien está atormentado por demonios, no teniendo temor, porque en el nombre de Jesús hay poder y lo que está en nosotros es mayor que lo que está en el mundo. Amén, sí, sí. No, y es que está escrito, amiga, que es necesario que estas señales, estos milagros acontezcan para que las personas crean también. Entonces no Amén. es solamente anunciar el Evangelio, sino llevar a cabo, como bien dijiste, esta autoridad que Jesús como discípulos suyos nos ha dejado. A mí me costaba un poquito entenderlo y la verdad que hay uno de tus podcasts que me ayudó muchísimo, que me acuerdo que te pregunté esa vez y la verdad me aclaró mucho y entender que esa autoridad que Dios nos da, que Jesús nos dejó, que está en nosotros, lo que lleva a cabo la sanidad, la liberación, el arrepentimiento, es el poder, la autoridad que Él nos ha dejado. Entonces, es como que es algo que está en nosotros, pero que si no lo descubrimos y no lo ponemos en práctica, No lo eh, veremos. va a estar dormido eso allí dentro de nosotros. Entonces es algo que se está perdiendo si no lo llevamos a cabo.
yo de verdad soy muy amante de lo sobrenatural, por eso me encantó crear este espacio para nutrirme, porque aprendo mucho de las experiencias, los testimonios que cuentan y también inspirar a otras personas a que también pueden ser usadas por Dios, así como ustedes lo hacen con las personas que nacen de nuevo, que deciden seguir a Cristo, para que también se animen, ¿no? Se animen y tomen pose de esa autoridad que Jesús nos ha dejado, porque es algo muy bonito. Algo que me encantó que dijiste es que al principio no era algo que buscabas, fue algo que te encontró. Y eso es algo Ujú. muy, muy hermoso porque a veces uno dice, wow, ¿quién soy yo para que Dios me use de tal manera, para que a través de mí, que soy tan imperfecta, que soy tan llena de fallas, Él se glorifica? Y eso es muy hermoso porque es una promesa que Él nos ha dejado, que Él se glorifica en nuestra debilidad. Amén. Y es algo muy lindo saber que Él, a pesar de todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, todo lo que fallamos, Él tiene la gracia y el amor para pues actuar en nuestra debilidad. Es algo muy bonito y de verdad algo que me llena. Y qué lindo que los dos, que tanto tú como Daniel tengan ese llamado y pues lo hayan experimentado y se hayan tipo como incentivado el uno al otro y hayan aprendido juntos. Es algo que de verdad inspira muchísimo. A mí de verdad que sus vidas me inspiran mucho y me animan. Yo digo, wow, no puede Ujú. ser. Yo veo los videos y es algo que me encanta y de verdad me emociona. Y yo digo, sí, lo que hay es que ir, hacerlo, disponernos, ir con un corazón Ujú. dispuesto, un corazón humilde, porque siempre es Él, es el Señor actuando a través de nosotros, es su poder y está allí a disposición de todo aquel que decida creerle y, Amén. y hacerlo. Es de verdad muy, muy bonito, amiga, y de verdad que es muy hermoso lo que hacen para esta generación y de verdad eh, continúen y continúen compartiéndolo, porque de verdad que es muy, muy impactante ver todo eso. Y quería preguntarte también un poquito, como ya más a la práctica, ¿cómo se preparan para estos momentos, para estos encuentros, para estas reuniones? ¿Es algo más espontáneo? ¿Es algo que programan ya algo más intencional? ¿Y cómo es la preparación previa antes de ir a evangelizar, antes de ir a orar, antes de ir a buscar un milagro de sanidad, una liberación? ¿Cómo es la Buenísimo. práctica? Mira, nosotros estamos en constante, tipo, buscamos estar en constante comunión con Dios, ¿no? Tipo, si estamos en casa, si estamos en el auto yendo de una ciudad a otra, de un lugar a otro, ahí buscamos tener momentos de adoración, empezamos a orar, a interceder de formas específicas. Entonces, es como que es un estar constantemente preparado para la batalla, porque la batalla puede ser que no te llega el momento de que salgas, sino que antes de que tú salgas de tu casa, el problema o la dificultad te llega dentro de la casa, te llega alguien con un problema, o sea, o apenas salgas, resulta que es el vigilante de la casa quien necesita que se ore por él. Entonces, tenemos que estar preparados en todo tiempo. Y creo que la comunión constante con Dios, más que prepararme solamente para salir, es la clave para nosotros. Tipo, es un buscarlo constantemente, es un buscar que cada día, nuestro primer momento del día sea para el Señor, de manera que nos prepare para el resto del día. Sea que oremos y leamos la palabra, sea que estemos en un tiempo de adoración, sea que hagamos todas las tres cosas. Buscamos ser más como flexibles en el sentido de no hacer algo esquemático, pero sí que nuestro primer momento sea con Dios. Que mi primer pensamiento no sea tomar el teléfono, que mi pensamiento sea hablar con mi Señor, sea orar a Él, sea entregar cualquier cosa, sea interceder por otras personas. Y de allí partimos en el día. Algo que hemos visto que nos ha también ayudado mucho a comprender el poder de Dios es el Evangelio, el poder que hay en el Evangelio. Decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Y a qué se refiere con esto? El Evangelio es una buena noticia y eso es lo que cambia la vida de las personas. Algo que nosotros hemos comprendido es que Dios no necesita que nosotros intentemos ser más buenos que Él. Dios no necesita que nosotros pongamos frases o palabras o tratemos de ir delicadamente a las personas creyendo que mis palabreríos será lo que convenza a una persona. No, Dios necesita que nosotros hablemos en verdad. Y para eso hay que ver la Biblia y cómo lo hacía Jesús.
¿Cómo lo hacían los discípulos? ¿Cómo lo hacían los apóstoles? Así queremos hacerlo nosotros, literalmente, porque eso es lo que funciona, eso es lo que es eficaz. Yo veo a un Pedro, por ejemplo, que cuando fue lleno de Espíritu Santo, él no fue con una mano suave a las personas en la Pentecostés. Él le dijo, ustedes han matado al Cristo. O sea, él habló muy fuerte, él habló una palabra de condena. Él dijo, ustedes cometieron un grande pecado, en que oraron, o sea, metieron en la cruz al Cristo, al Hijo de Dios, aquel que vino aquí para salvar sus vidas. Entonces, el mensaje fue tan claro que él les hizo ver, somos pecadores, ustedes son pecadores, porque participaron en la muerte de Jesús. Y no solamente participaron, sino que se gozaron en ella, ¿ok? Pero pero al mismo tiempo le dijo, pero Jesucristo es la solución. O sea, el mismo que ustedes mataron allí, él mismo vino para darte una solución y para hacerte libre de ese pecado. ¿Qué fue lo que produjo este mensaje? Que entre 3,000 personas empezaron a preguntar, hermanos, ¿y ahora qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ese es el mensaje que lamentablemente no siendo predicado, muchas veces no escuchamos esa respuesta en las personas, porque predicamos Dios te ama, ven a mi iglesia, poco a poco conocerás de Jesús, Dios te ayudará en esa situación, Dios te ayudará en esto, Dios te ayudará en aquello, y las personas van buscando al Dios que los ayuda, al Dios que los ama, al Dios que les hará la vida más fácil. Y en el momento en el que ese Dios le dice, arrepiéntete de tus pecados, en el momento que ese Dios le dice, toma tu cruz cada día y sígueme, en el momento que ese Dios le dice, abandona el pecado y sé siervo mío de justicia, las personas no quieren escuchar ese evangelio y se van. ¿Por qué? Porque fueron engañadas desde un principio, queriendo o no queriendo. Llegaron a un Dios que era todo amor y que les iba a dar todo y que todo giraba en torno al hombre en vez de en torno a Dios. Entonces, algo que nos ayuda mucho es predicar el evangelio tal cual lo que es. Es una buena noticia porque existe una mala. La mala es que el pecado nos separa. La mala es el pecado es aquello que nos separa de Dios. El pecado es la razón por la cual no siento a Dios cuando trato de orar o cuando trato de rezar. La mala es que este pecado es el que abre puertas a demonios, el que abre puertas a la depresión, el que abre puertas a la ansiedad, el que abre puertas a ataques de pánico. El pecado es aquel que destruye familias, que me llena de pensamientos incluso negativos. El pecado hace tantas cosas en mi vida y no solamente eso, sino que un día me llevará a la muerte espiritual. Un día el pecado me llevará por esa puerta ancha que me lleva a la muerte, que me lleva al infierno, que me lleva incluso a un lugar de tormento. Jesús habló de eso. Pero Jesús vino a hacernos libres de ese pecado. Y es diferente, ¿ves? No es tanto haz una oración de fe para que tu fe te pueda salvar. Entiende que Jesús vino para hacerte libre de ese pecado. Él no vino para salvarte en medio de tu pecado. Él vino para salvarte de tu pecado, porque el pecado es el problema. Yo, de hecho, hice un reel que tocó mucho, también confundió en algunas cosas, pero donde yo decía, Jesús no vino para hacernos libres del infierno. Jesús no vino para salvarnos del infierno, sino para hacernos libres del pecado. Porque el pecado me lleva al infierno. ¿Qué pasa? Que mucha gente quiere ser salva del infierno, quiere no ir al infierno y quiere decir, ok, Gene, Mari, dime qué oracióncita puedo hacer para no ir nunca al infierno. Después la hacen y quieren vivir igual su vida. Quieren vivir en el pecado, quieren vivir en la desobediencia, quieren vivir en el desorden, no quieren renunciar a su propia vida. Pero resulta que el pecado es el problema. No puedes ser salvo en tu pecado, tienes que ser salvo de tu pecado. Entonces, este mensaje es fuerte para una generación que hoy en día está súper susceptible, donde nos han enseñado a que mejor no decir la verdad o decir la media porque podemos herir, y no es verdad. Este es el mensaje que hace libre a las personas. Este es el mensaje que le hace entender a las personas que quieren cuán poderoso es Dios y cuánto realmente Dios los ama. ¿Por qué? Porque los hizo libres del pecado que los deprimía, que los llenaba de ansiedad, que los llevaba a una muerte espiritual, que los llevaba a tener sus familias destruidas, a ser llenos de adicciones, a no sentirse satisfechos nunca. Entonces, ¿qué va a pasar, María? Wow, si tú vas con ese mensaje, mucha gente no te va a querer escuchar, o mucha gente no va a querer ir a la iglesia o a tu iglesia. Ok, pero ese es el mensaje que Jesús predicó. Cuando Jesús le habló al joven rico, le dijo, vende todo lo que tienes, ¿ok? Y sígueme, regálalo a los pobres y luego sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús no iba a hacer un compromiso en el sentido negativo.
Jesús entendía que ese joven tenía primero su corazón en las riquezas y no estuvo dispuesto a compartir el primer lugar. Él le dijo, yo tengo que ser tu primer lugar. Y si tu primer lugar son las riquezas, vende todo, regálalo y sígueme. ¿Qué hizo ese joven? Se fue triste. No quiso aceptar ese evangelio. No quiso aceptar esa entrega, ese nivel de entrega. ¿Y qué pasó? Jesús también se sintió triste por él, pero no fue a buscarlo. No fue a perseguirlo. No fue a, por favor, sígueme. Bueno, está bien, entonces no vendas todo lo que tienes. Vende solamente una partecita, una mitad, la mitad de la mitad de la mitad. Sígueme y en el camino tú entenderás que tienes que deshacerte de las riquezas como primer lugar. No, Jesús lo dejó ir. Entonces, ese es el evangelio, gente que cambia, y es allí cuando ocurren milagros, es allí cuando la gente viene liberada, porque si las personas solamente quieren a Jesús, porque quieren ser libres de su tormento, no pasará mucho. Puede ser que incluso los demonios respondan a tu autoridad, a mi autoridad en Cristo, y se callen o se vayan, pero dice la palabra que ellos regresarán y regresarán con 7 más fuertes. Si la persona no quiere a Jesucristo, lamentablemente podrá ser liberada 1000 veces, pero nunca será completamente libre, porque es su verdad la que me hace libre. Entonces, cuando yo predico el evangelio y llamo al arrepentimiento y la gente se arrepiente, la gente se bautiza, la gente es llena del Espíritu Santo, allí ocurren los más hermosos milagros. Y es parte de la preparación que tomamos. Es como si esa palabra, preparación, primero tiene que haber una intimidad, una búsqueda de Dios, porque tenemos que ser llenos de Él para poder ir y hacer instrumentos de Él. Y predicar el Evangelio, sin tanto detallito, sin tanto adornito. No, el propio Jesús fue muy simple, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él, sí, tenemos en la Biblia muchos ejemplos de cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que tuvimos al mejor maestro de maestros, ¿no? Que es Jesús, y él siempre nos guía, siempre nos orienta. Y eso es muy importante. Yo siempre me hago esa pregunta sobre cuál es el primer paso, como que predicarle a la persona, o primero orar por la persona y después anunciarle el evangelio. ¿Tú piensas que, no sé, hay un orden para eso o depende también de la situación? No sé. Exacto, depende mucho de la situación, depende mucho de ser guiados por Dios. Nosotros, por ejemplo, a muchas personas a veces le entramos por la sanidad. Muchas veces vemos a alguien con un dolor que camina evidentemente mal o algo, nos acercamos con mucho amor, con preocupación genuina. Disculpe, ¿qué le pasó? ¿Cómo está? Si la persona es abierta, nos contará. Y ahí le preguntamos, ¿puedo orar por usted? O muchas veces ni siquiera preguntamos, ¿puedo orar? Sino que dependiendo si es un joven, si uno lo ve que no va a salir corriendo, no se va a ofender. Muchas veces Daniela, por ejemplo, ha dicho, te hago ver una cosa, te muestro una cosa. Se agacha, ora un momento en el nombre de Jesús, una oración de 2 segundos para que la persona no le dé tiempo ni de pensar, y justo después de que se ora, la persona es sanada, el dolor se le va, puede mover la pierna que antes no la podía mover. Y eso los deja en shock. Y eso les abre el corazón para después escuchar el evangelio. Entonces, esa es una técnica, una herramienta que se puede usar. Yo conozco de hermanos que incluso, ¿sabes qué hacían? Se iban, por ejemplo, a un centro comercial, porque hay estrategias. Satanás es muy estratégico, pero Jesús también lo era. Jesús era uno de los que nunca decía dónde iba a estar el día siguiente. ¿Por qué? Porque él sabía que si él lo iba diciendo a voz populi, Satanás lo iba a esperar allí en primera fila, justo listo para atormentar, para que la gente lo persiguiera, iba a alborotar a las personas. En cambio, Jesús hacía esto. Él iba guiado por el Espíritu, un día estaba aquí, después se escapaba justo en el momento exacto, se iba para allá. Era estratégico, y Satanás también lo es. Entonces nosotros necesitamos aprender de nuestro maestro, ser estratégico, cambiar, porque si el enemigo ve que tú, si los demonios, si en el mundo espiritual se entiende que María tiene siempre una misma manera de proceder, que María va siempre al mismo lugar, a la misma hora, en la misma plaza, con la misma gente, ¿qué va a pasar? Ahí va, el enemigo va a empezar a alzar la policía que de pronto te empieza a interrumpir, el loco que empieza a gritar de la nada y la gente se asusta y se va, o de pronto ese día hace mucho frío y la gente dice, ay, me voy a enfermar, se le viene a la cabeza no ir a la plaza y no va a la plaza. ¿Por qué? Porque ya Satanás vio, estos chicos van siempre aquí. Entonces, variar es una de las mejores opciones, ser guiados por Dios, ¿no? Entrar por la sanidad es una. Entrar por una buena conversación con alguien también es otra. O sea, a veces es un, hola, ¿cómo está? Y de pronto hacemos alguna pregunta. ¿Usted cree en Jesús? Por ejemplo, y ahí vamos midiendo si la persona quiere conversar.
o si te dice, no, chao, de aquí es religioso, no quiero hablar contigo, y se respeta cuando no se Claro, quiere hablar, porque nosotros vamos en busca de corazones de paz, en busca de corazones a los cuales no se les debe obligar para escuchar, sino claro. corazones que ya están listos, pero esos corazones hay que buscarlos, no van a salir siempre a la primera. Claro, sí, sí. No, y me encanta que nos cuentes eso porque eso nos ayuda también, ¿no? A entender de que es algo espontáneo, es algo que bien, como dijiste, ¿no? Es algo dirigido por el Espíritu Santo. Yo recuerdo que a veces yo salía a la calle cuando mi niño estaba más pequeño a evangelizar y sí, siempre eran personas diferentes, conversaciones diferentes y hasta con los jóvenes era diferente, con personas mayores es diferente. Entonces hay como que irse dejando llevar, ¿no? Porque el Espíritu Santo sabe, ¿no? A quién va. Yo siempre hago esta oración, Señor, colócame en personas que realmente necesiten de ti. Colócame en mi camino a esas personas que necesiten una palabra de parte tuya. Y entonces voy creyendo que es Dios buscando esos corazones. Esa parte yo la disfruto muchísimo También y de yo. hecho siempre le digo a mi esposo que eso a mí me llena y que lo he dejado de hacer, realmente lo he dejado de hacer, pero quiero ser más intencional con eso, quiero organizarme para poder tener tiempo y retomarlo porque es algo muy hermoso y es algo que como pues es muy variable lo que pasa. No hay un día parecido al otro, no hay conversaciones parecidas a otras, no hay milagros parecidos a otros. Es algo de verdad demasiado espontáneo, demasiado natural. Y yo creo que Sí, Dios es así. Dios es un Dios que no le gustan los esquemas, es un Dios que nos ha libertado y en esa libertad quiere que nosotros actuemos. Entonces es algo que yo de bueno, verdad disfruto mucho y qué lindo que pues complementes esa parte porque de verdad es importante, ¿no? Para sentirnos confiados, no estar preocupados porque es algo que primeramente debemos disfrutar. Yo lo veo y lo amén. siento así, que debemos disfrutar el poder del Evangelio, disfrutar Bueno. de los frutos también, ¿no? Siempre dándole gloria a Dios, pero es algo que a mí me llena muchísimo y de verdad que me lo disfruto bastante. Qué lindo. Y veo que ustedes también, de verdad, ustedes se lo disfrutan muchísimo. Yo veo esos encuentros, esas salidas, y de verdad que es todo muy, muy hermoso. Claro, porque te llena, te hace entender el propósito del Evangelio. O sea, lamentablemente Jesús dijo a todos sus discípulos, sean mis discípulos y hagan discípulos. No dijo a los discípulos más preparados, a los que tengan más tiempo, o cuando tú tengas tiempo, o cuando antes de que seas mamá o después de que seas mamá, cuando seas abuelo, cuando seas abuela. No, él dijo discípulos, fuera de cualquier rango de tiempo, hagan discípulos. Entonces, él nos dejó un evangelio activo, no uno pasivo. Nosotros lo convertimos en Amén. algo pasivo. Nosotros lo convertimos en algo donde me puedo conformar con haber hecho una oración e ir toda mi vida una vez a la semana o quizás dos a la semana a una iglesia, escuchar una palabra y después me voy bendecida y así se va mi vida. ¿Qué pasa? Que terminamos siendo como un lago que se va pudriendo. ¿Por qué? Porque no tiene propósito. En cambio, Dios quiere que nosotros seamos como un río y un río fluye porque da vida, porque está en constante movimiento. Mientras más yo sirvo a Dios de esta forma, más yo me lleno. Esa es la Amén. clave. Más yo no siento la necesidad de ir a pecar porque estoy ocupada en el reino de Dios. O sea, mientras más yo veo la autoridad que Jesús nos dio para ayudar a una persona que pueda ser libre, para ayudar a una persona que conozca de Jesús, y cuando yo veo vidas transformadas, vidas que de depresión pasan a ser llenas de gozo, eso te llena de una manera impresionante y ahí tú dices, ahora el Evangelio tiene sentido. Entonces sí, eso es para todos, no es solo para los evangelistas, no es solamente para los misioneros, no es solamente para los pastores, es para todo hijo de Dios. Luego entran los roles que ayudan, fortalecen, hacen la labor más fácil, porque el evangelista quizás anima a quien no es tan evangelista y lo anima a salir, pero no quiere decir que alguien que no tenga un llamado evangelista o no tenga un don de evangelista no pueda evangelizar, todo lo contrario. Sí, sí, es verdad, es para todos, así que para todos los que estén conectados, que sientan ese llamado de parte de Dios a vamos por más, vamos a tomar pose de ese hermoso llamado que Jesús nos hace a todo aquel que decide amarle y seguirle, porque es Amén. así, no debemos ser
pacifistas, no debemos acomodarnos en nuestra zona de confort. El llamado de Jesús siempre va a ser a dejar nuestra zona de confort, ir por más, extender su reino, extender su evangelio, y eso es algo que viene como consecuencia de nuestro amor hacia el Señor, o es consecuencia de nuestra relación con Él, porque Jesús tampoco nos obliga a esto. Yo siento que esto nace como consecuencia de nuestra intimidad con Él, de nuestra búsqueda, de nuestro conocimiento de Él a través de la palabra. A medida que lo vamos conociendo, es como que, wow, vas queriendo más y anhelando más compartir eso tan hermoso a las personas. Entonces es Amén. algo muy, muy lindo. Y también te quería preguntar, amiga, ¿qué es lo que más disfrutas en lo personal? ¿No? Yo sé que a veces la liberación espiritual es un poco complicada, ¿no? Pero ¿qué sientes que disfrutas más? ¿Orar por sanidad o orar por una liberación? En lo personal, mi esposo se va, por ejemplo, más a la sanidad y yo me voy más a la liberación. Porque en mi caso, yo mucho tiempo, y fíjate que estos días estaba reflexionando que últimamente ya no tanto, yo por mucho tiempo, uno de mis sueños, por ejemplo, en mis sueños era bastante perseguida, vivía muchas situaciones espirituales, veía cosas espirituales en mis sueños y era como que atacada. Y muchas veces me veía reprendiendo, ayudando a personas a ser libres, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. En mis sueños muchas veces me vi así. Y desde hace meses que empezamos a vivirlo más de manera intencional, como te decía, porque es algo que no va a caer de la noche a la mañana, uno también tiene que ser intencional en eso, uno tiene que empezar a entender que muchas veces, por ejemplo, estás orando por sanidad y no pasa una sanidad y de pronto tú sientes que la persona se empieza a está incómoda, se empieza a mover, o estás orando por el hombro izquierdo y de pronto el dolor se le pasó al hombro derecho o se le pasó para abajo y resulta que como que el dolor se mueve. Tú en la práctica empiezas a darte cuenta de cuando no se trata de sanidad, sino se trata de algo espiritual. ¿Ok? Entonces, en medio de esa práctica y siendo intencionales, que hemos empezado a vivirlo más, la liberación, que las personas sean libres de demonios, todo, incluso gente que no cree en Cristo y gente que es creyente también, pero que de pronto no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo y lamentablemente se siente como que está luchando constantemente, que sufre de depresión, por ejemplo, a pesar de que lo tiene todo, o sufre de ansiedad y no entiende el por qué si está yendo a una iglesia, cosas así que no se dan cuenta o tienen miedo en la noche antes de dormir y no se dan cuenta de que es una situación espiritual. Entonces yo creo que no sé si era profético el tema de mis sueños, pero yo siempre como que me vi mucho más atirada, o sea, atraída a eso, porque es como que la sensación de ver a alguien que no es libre, pasar a ser libre es una de las cosas más hermosas que hay. O sea, es como, yo amo la historia de Jesús cuando llega el Gadareno, ¿no? Que estaba lleno de demonios, había legiones, legiones en él, ¿no? Y yo decía, si Jesús se hubiera conformado a decir algo como lo que hoy nosotros diríamos, hey, yo te amo, pero no lo hubiera hecho libre, realmente lo hubiera demostrado que lo amaba. Si el amor de Dios consiste en hacernos libres, el amor de Dios consiste en rescatarnos de nuestro pecado, en darnos nueva vida, en eso consiste el amor. No en lo que Él nos pueda dar o en que Él nos vaya a proteger siempre, porque Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulación. Gente ha muerto por la causa de Cristo. Dios no ha detenido que la muerte llegue a la vida de ellos. Y eso no cambia el hecho de que Dios es bueno o de que Dios es amor, sino que su amor consiste en el hecho de que Él nos vino a ser libres. Entonces yo digo, si Jesús le hubiera dicho, yo te amo, pero no lo hubiera hecho libre de esas millones de legiones de demonios que tenía, ¿ese hombre hubiera podido servir a Jesús? No. ¿Hubiera podido seguirlo? No. ¿Hubiera podido sentirse libre, gozoso alguna vez en su vida? No. Entonces como que, y otra de las cosas que me gusta mucho es que fue la cosa nueva que Jesús trajo y una de las cosas que más impactaba a las personas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ven sanidades, se ven milagros, ¿ok? Profetas hacían milagros en el nombre de Jesús, milagros de multiplicación, pero poco se ve de liberaciones. Al máximo se ve cuando David tocaba el arpa y que los demonios de Saúl se medio calmaban, pero él no venía libre. Cuando Jesús llegó con tal autoridad
que aún los demonios se le sujetaban. Entonces es como que es esa parte nueva que hizo revolucionar al mundo y que la gente le decía, esto tiene que venir de Dios, porque ¿cómo rayos tiene autoridad sobre los demonios? Mientras que otros empezaban a decir, bueno, este es porque viene de Satanás y todo lo demás. Entonces es como que yo me siento muy atirada a eso, muy atraída a eso. Y Sí, espero poder ver aún más. claro, a mí también me encanta. Todavía no he tenido la experiencia, pero es algo que de verdad me apasiona. Antes tenía como miedo, pero ya no. Una vez entiendes esa autoridad, ¿no? Que Jesús te ha dejado. Y es algo que de verdad, no sé, me gustaría preguntarte si es algo que hay que buscar más, o cómo lo vives. ¿Lo vives en el día a día o Yo no sé, creo que, disculpa, simplemente surge? No sé cómo lo vives así con tanta frecuencia. hay muchos casos diferentes. Yo pienso que para ver más hay que buscar más, siempre, ¿ok? También en intimidad, en el Señor, en santidad. Yo creo que los ayunos ayudan, no porque un ayuno te dé superpoderes, no, porque todo es por gracia, todo depende de Él, todo es en base al nombre de Jesús, ¿no? Pero un Así. ayuno lo que te hace es que te hace morir a ti mismo. Cuando tú ayunas, Dios te quebranta y te rompe tu orgullo, te trabaja en áreas que tú de pronto ni siquiera sabías que tenías. Esa disposición durante un ayuno te hace más eficaz también en el área espiritual. Entonces yo creo que es importante la búsqueda, pero no para el primer paso o los primeros pasos. O sea, no quiere decir que alguien merece ser usado para ayudar a otro que sea liberado y otro no. No, porque en el momento que nosotros nacemos de nuevo, es decir, nos arrepentimos de pecado, nos bautizamos en el nombre de Jesús, fuimos llenos de Espíritu Santo y empezamos a caminar, a leer la palabra, a alimentarnos y a caminar como Él caminó, desde ese momento yo tengo la misma autoridad ante o sea, yo tengo más autoridad que cualquier demonio del rango más alto, ¿ok? ¿Por qué? Ok. Porque yo soy hija de Dios y porque yo tengo el Espíritu Santo y lo que está en mí es más fuerte que lo que está en este mundo. Entonces, cuando yo comprendo eso, empiezo por no tener miedo y yo creo que en la práctica, cómo lo vivimos nosotros, en el orar por las personas, por sanidad también, y como te decía, de pronto nos damos cuenta que no es sanidad, entonces empezamos a llamar a libertad en el nombre de Jesús. Y una de las cosas es empezar a mencionar, ¿no? Como el Espíritu Santo te guía o algo en específico que se te venga, por ejemplo, palabras de maldición. Entonces tú empiezas a orar en contra de todas palabras de maldición dicha en contra de esta persona. Tú empiezas a mencionar cosas que Satanás hace y tú ves cómo la persona reacciona. Por eso es importante que cuando oremos tengamos los ojos abiertos, porque nosotros tenemos que ver lo que está pasando. Si yo siempre oro con los ojos cerrados, Padre, por favor, sana a esta persona, quizás esa persona se empieza a manifestar y yo no lo veo. Yo tengo que tener mis ojos abiertos para ver. Y cuando yo empiezo a mencionar algo, por ejemplo, palabras de maldición, y esa persona reacciona, ya yo sé qué es lo que tengo que sacar. Y yo me quedo allí e insisto allí hasta que sea libre. La persona puede ser libre con un suspiro, basta, fue libre. La persona puede ser libre porque vomita. La persona puede ser libre con un grito que pega, un grito fuertísimo. Pero tú sientes la libertad porque la persona en medio de toda la oración empieza un combatimiento. Puede ser que se manifieste, puede ser que no se manifieste, sino que empieza a llorar. Pero tú te das cuenta de que hay un combatimiento. Y cuando termina, cuando la persona es completamente libre, es cuando la ves sonreír, cuando la ves respirar profundo y ya, la tensión que tenía ya no está y tú dices aleluya, gloria a Dios. O sea, no necesariamente la persona tiene que terminar en el piso vomitando para tú decir, está siendo libre. Muchas veces lo hemos visto que con un grito, gritar, la persona pega un grito de la nada y fue libre. ¿Okay? Entonces, nosotros lo vemos así, incluso en la calle, orando por sanidad o incluso en iglesias, orando por las personas, preguntando. No necesitamos ser adivinos o poner al Espíritu Santo que me tenga que decir todo. Preguntar, nos ha tocado estar en reuniones en iglesias y preguntamos, ok, ¿quién aquí tiene dificultad para dormir, por ejemplo, sufre de pesadillas, tiene pensamientos de depresión, tiene ansiedad? Venga acá, ok, venga acá. Y vamos, oramos y ayudamos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que la persona pueda orar. Nosotros guiamos a la persona, que la persona pueda ella misma pedir perdón por todo pecado, renunciar a aquello que la atormenta. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando ve que la misma persona está queriendo a Jesús y está queriendo ser libre, ya Satanás no tiene mucho que hacer. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer se tiene que ir ante la autoridad de Jesús. Entonces, nosotros llevamos a la persona a orar,
para que yo renuncio a la ansiedad, por ejemplo, Padre Espíritu Santo, ven, hazme libre de esta ansiedad en el nombre de Jesús. Y después de que esa persona ora, yo empiezo a orar y empiezo a ordenar a todo tipo de espíritu ligado a la ansiedad de irse en el nombre de Jesús. Toda depresión se va ahora en el nombre de Jesús. Y empiezas, insiste, y ahí puedes ver que o se manifiesta o la persona viene libre inmediatamente, o quizás no era algo espiritual, sino más de renovar la mente, porque la persona constantemente quiere que otros oren por ella y no quiere ella hacer la tarea de buscar la palabra. Entonces en la práctica Claro. se va viviendo. Sí, chef, fino. Deberían hacer un curso de liberación, no sé, te dejo ahí ese Ay, mira, tipcito. Porque tienen mucha experiencia, ¿no? En la práctica y eso es lo que más ayuda. claro. Eh, ¿Y qué hacen después que una persona es liberta? ¿Cuál es el siguiente paso? Antes o después se le explica el Evangelio, ¿ok? Generalmente antes, si no da chance, después, ¿ok? ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es el llamado a arrepentirte de todo pecado, a nacer de nuevo. Si no te has bautizado en el nombre de Jesús, si no te has bautizado, debes hacerlo, porque si vamos a Romanos 6, dice, Romanos 6 habla muy fuerte de lo que realmente representa el bautizo. Y el bautizo es esa muerte a quien yo era antes y esa nueva vida en Cristo Jesús. Mucha gente se la pasa arrepintiéndose de sus pecados, pero no logra ser completamente libre porque pasa 5, 6 meses, 2 años, 3 años yendo a una iglesia y nunca toma la decisión de bautizarse. O porque todavía no hacen bautizo, o porque porque según es una representación en público y de pronto la persona es tímida, o sea, mil cosas pueden pasar, pero en realidad pocas veces se predica lo importante del bautizo. En el bautizo tú mueres como Jesús murió en esa cruz y resucitó el tercer día. El bautizo representa que tú mueres a tu vieja vida y renaces a una nueva vida. Y en esta nueva vida puede ser llena de Espíritu Santo si no lo ha sido antes, porque en Hechos de los Apóstoles nosotros vemos personas que se arrepintieron, fueron llenas de Espíritu Santo y se bautizaron después. O personas que se arrepentían, se bautizaban, eran llenas de Espíritu Santo. O personas que ya tenían un corazón listo, como el de Cornelio y su familia, y con escuchar la palabra de Dios dicha por Pedro, eran llenos de Espíritu Santo. ¿Y qué hizo después Pedro? Pedro los bautizó. No fue que dijo, bueno, ya tienen el Espíritu Santo, entonces no es necesario bautizarles. Los Claro, bautizó, porque hace parte del Evangelio. Entonces, sí, cuando la sí. persona comprende esto, tiene la posibilidad de decir, ok, yo quiero seguir viviendo en mi pecado, el pecado que le abrió las puertas a estos demonios de los cuales acabo de ser apenas ahora libre, o quiero arrepentirme y cambiar y ahora vivir para Jesús y ahora servir a Jesús. Entonces, el antes o el después es ese. El Evangelio, llamarle al arrepentimiento, al bautizo, si podemos que la persona pueda ser bautizada en el mismo momento, lo es, o si no, que en su iglesia puedan comprender que esta persona ahora desea nacer de nuevo y bautizarse. Vale, vale. No hay un orden tampoco, pero sí es importante enseñar esto a la persona que está siendo liberta, que está recibiendo el Evangelio y que desea nacer de nuevo. Vale. Exacto. No, de verdad que muchísimas gracias por contarnos tantas experiencias. De verdad que eso nos nutre bastante espiritualmente y yo creo que más de uno aquí va a salir equipado para ir a la práctica. De verdad que sí. Amén. Amén. Es eso, práctica. En eso consiste, práctica sin temor. Amén, es verdad. Y ahorita en Argentina, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido más movido que en Italia? Porque no sé si todos saben, pero ahorita están pasando una temporada en Argentina. ¿Es así? Sí. Sabes, ha sido distinto, pero igual ambos movidos. Va por periodos. En Italia hay periodos donde hemos estado mucho más ocupados porque hemos estado con otros hermanos y de pronto nos movemos de una ciudad a otra o vamos y visitamos familias. De hecho, para cuando regresemos, ya hay un montón de familias distintas que estarían dispuestas a hospedarnos porque necesitan el Evangelio, necesitan esto, necesitan aquello. Lo que podemos hacer a distancia o si podemos enviar hermanos, lo hacemos, pero si algo de pronto llega de aquí a allá, o sea, queda de aquí a allá, iremos a trabajar. Aquí ha sido distinto porque no había como una plataforma, no había como más gente que empezó a conocernos por las redes como en Italia, que por Facebook muchas personas cristianas y no cristianas en Italia nos han conocido. Aquí no la había, así que hemos ido por las calles, pero ha sido hermoso, porque igual allá, pero aquí ha sido hermoso ver la multiplicación de cero, ¿no? O sea, ver una joven
que hemos publicado varios videos con ella y todo, una chica lindísima, que la conocimos con 17 años, que estaba un día llorando en una plaza, la plaza a la cual a esa hora no debíamos ir, pero Dios dio todo para que regresáramos, porque habíamos estado allí ya antes. Y regresamos, mi esposo se le acerca a esta chica que ve llorando, y ella medio cerrada con él porque era un chico y todo, no le dice mucho. Y cuando yo llego a la plaza, mi papá me dice, mira que Daniela se le acercó a esa joven, acércatele tú. Yo voy, me le acerco y resulta que pasamos hablando como casi 2 horas y media más o menos, donde ella se abrió conmigo, me explicó todo, me contó todo lo que estaba pasando, cómo el enemigo la tenía en depresión, tristeza, no conocía prácticamente nada del evangelio. Yo le empecé a hablar muy claramente lo que te decía, ¿no? Del pecado, ella estaba en una relación como las de todo en este mundo, que la tenía completamente confundida en lo que realmente es el amor. Y yo le hablé claramente cómo eso no era amor, cómo eso no era lo que Dios quería para ella, cómo bíblicamente qué es el amor, cómo nos debemos guardar para nuestra futura pareja. O sea, yo le hablé de todo, lo que es pecado, lo que no. Y ella comía, escuchaba y hacía preguntas y escuchaba y escuchaba. Y en eso ocurrió una pequeña liberación porque ella me dice, yo le digo, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar contigo? Y ella me dice, sí. Yo la hago repetir y después pongo mi mano en su pecho y empiezo a orar en el nombre de Jesús, completa libertad de esta tristeza. Ella empieza a llorar y llora y llora y llora. Y cuando terminamos de orar me dice, María, en todo el tiempo que hablábamos y desde hace días yo sentí una presión en mi pecho. Yo tenía mi pecho siempre con una presión fuerte, ahorita no la tengo más. O sea, después que oramos ya no la siento más. O sea, puedo respirar y hacía como que estoy libre. Y esa libertad y el evangelio la marcó tanto que el día siguiente quiso venir a nuestra casa, le explicamos todo el evangelio mejor y el día siguiente dijo, María, yo no lo quiero pensar, yo quiero dar mi vida a Jesús, quiero nacer de nuevo, me quiero bautizar, quiero ser una discípula de Él, quiero servirle. Ella había comprendido todo lo que a veces a nosotros nos cuesta años. Ella con 2 conversaciones y con 2 oraciones comprendió todo. Se bautizó al 4.º día de haberla conocido y días después ya estaba saliendo a evangelizar con lo poco que conocía, pero está conociendo cada vez más. Pero hablar de este Jesús que había cambiado la vida de ella, ¿no? Como el ciego, que el ciego no sabía nada de Jesús, pero él dijo, yo lo que sé es que antes yo no veía y ahora veo. Y esa era su mayor testimonianza. O sea, Dios me hizo testimonio, Dios me hizo libre. Yo antes era ciego y ahora veo físicamente hablando. Y ella lo mismo. Dios, de hecho, hace poco empezó a usarla también por sanidad. Oré por un hombre que desde hacía, déjame ver cuántos años, más de 4 años, si no me equivoco, años, tenía problemas en el hombro. No, yo lo vi. como, bueno, Yo vi el video. bueno, tenía problemas en el hombro, ni médico, ni medicina, nada le lograba quitar el dolor. Se lo medio calmaba por momentos, pero él no podía mover su brazo. Ella oró 2 segundos, guiada por Daniela, cuando quitó su mano, él empezó a mover el hombro y él no lo podía creer. No lo podía creer y quedó súper impactado. ¿Qué fue lo que ocasionó? Él quiso escuchar el evangelio, él se arrepintió de sus pecados, dijo, yo me quiero bautizar y decidió bautizarse él también. ¿Por qué? Porque Dios usó una joven de 17 años que se atrevió a creer, que se atrevió a obedecer para sanidad. Ya últimamente salimos y vino con nosotros, está orando también y está orando por libertad, por liberación en las personas, en lo poco que ella tiene, pero ella ya comprendió el concepto de santidad, que con el pecado no se debe jugar, que ella no debe tener un pie en el evangelio y otro pie en el mundo porque Satanás te come, lo comprendió y está creciendo. Y así como ella, vimos al novio de mi prima venir a Cristo por una sanidad y ahorita está on fire y está sirviendo a Dios, está evangelizando, está con nosotros. Mi prima se reconcilió con el Señor. De mi prima, mi tía está escuchando de Jesús. Dios sanó a mi tía de un dolor, de un problema en las caderas. Y de así se está multiplicando, de ellos se multiplican otras personas y están pasando una cosa muy linda aquí. Muy, muy linda. Qué lindo, gloria a Dios, ¿no? De bendición ese viaje. Creo que nunca te imaginaste tanto. Dios es fiel, no lo imaginé, no lo imaginé tampoco en este modo y todavía hay experiencias para vivir en el nombre de Jesús. Yo creo que mientras nosotros no nos cansemos, Dios no se cansa, Dios quiere hacer porque Él se quiere glorificar. Él quiere que la gente pueda ver cuánto Él es real, cuánto Él es poderoso y cuánto nosotros somos simples instrumentos que nos limitamos a obedecer. Y obedeciendo lo vemos obrar. Sí, amén, amiga. ¿Cuánto tiempo más van a estar en Argentina? Ahora hasta mitad de junio, mediados de junio estaremos. Extendimos el pasaje. Sí, nos quedan 3 meses más. Extendimos el pasaje también por el bebé o la bebé que viene en camino para poder estar cerca de mi familia. Y bueno,
Claro, sí, sí, qué lindo, ¿no? ¿Y cómo piensas que va a ser ahora con un nuevo integrante en la familia? ¿Sientes que puede bajar el ritmo, puede mantenerse? ¿Cómo esperas manejarlo? Bueno, de esperar, tipo, por una parte no tengo mucha idea, no tengo mucha idea, porque es todo demasiado, demasiado nuevo, demasiado nuevo. Nosotros, Daniel y yo, somos muy activos. De hecho, nuestro plan y deseo era regresar a Italia para poder movernos mucho. Entonces, con esta noticia queremos igual movernos, de pronto un poquito menos, pero igual movernos, aprovechando de que igual es pequeño, mi mamá siempre me lo dijo, un niño pequeñito no es lo mismo que uno más grande, que uno de 5 años, que uno de 6, siempre me ha dicho, tú tienes que aprovechar el día que seas mamá mientras tus hijos son pequeñitos porque todavía los puedes llevar, mientras le tengas todo ordenado, pueden moverse bastante contigo. Entonces creo que es lo que vamos a aprovechar. Ir a Italia igual a servir, hasta que Dios nos guíe. De pronto si nos dice un momento de stop, es momento para sentarse, nos asentamos, si nos da rienda suelta para continuar moviéndonos, lo hacemos. O sea, como Dios vaya guiando todo. Qué No hay bueno. un plan específico por ahora. Sí, sí, aparte de ser mamá, ser papá es algo demasiado nuevo y es algo que como que se va aprendiendo en el camino, pero sí, a medida que vas teniendo más seguridad, como que vas viendo, bueno, tengo esta disponibilidad, también si tengo organización, tal vez puedo dedicar un poquito más de tiempo y sí, a ver, consiguiendo un equilibrio, con certeza van a conseguir y van a continuar creciendo y extendiendo el reino de Dios, porque de verdad lo hacen de una Amén. manera muy, muy hermosa y de verdad que es súper lindo todo lo que están haciendo. De verdad nos inspira muchísimo, a mí me inspira muchísimo y sé que a todos los que están acá también. Así que nada, Amén. amiga, fuerza, que deseo de verdad en el nombre de Jesús que todo corra bien con tu embarazo, con tu parto y que bueno, que Dios bendiga mucho a ese bebé o a esa bebé que viene en camino, porque sé que será Amén. también muy usado por el Señor. Ya tiene ahí unos padres expertos que lo van a enseñar muy bien. Amén. Amén. Bien. Bueno, amiga, no sé ni qué hora es, no tengo idea, no tengo reloj a la mano, pero no sé si nos da tiempo de que nos compartas alguna otra experiencia, eh, algo que crees que te faltó por compartir. Yo creo que de mi parte ya están todas las preguntas, de verdad ha sido riquísimo, nutritivo, es todo lo que nos has enseñado. Pero no sé, algo más que quieras compartir, algún tips que sientes que venga de parte de Dios, alguna palabra de inspiración. Usa el don de el que hablaste al principio de De ¿cómo? exhortación. Exhortación. Sí, algo bueno, sí, algo para animarlos. Obviamente, nuestro deseo es siempre de animar a todos, de que podamos comprender todos los hijos de Dios, de que es para todos, ¿no? No es para algunas personas especiales. Dios nunca quiso la suma, Dios quiso la multiplicación. Si yo sumo una persona, tú sumas una persona, al reino de Dios estamos solo sumando, pero si tú te multiplicas en otras personas, es decir, si cada uno de nosotros alcanza más personas y le enseñamos a esas personas a alcanzar a otros, allí se ve la verdadera multiplicación, como la iglesia en Hechos de los Apóstoles, que dice la palabra que se multiplicaban cada día. Quiero es animarles a que sí, esto es para ustedes, pero precisamente a que no se desanimen cuando no ven las cosas inmediatamente. Dios ama la fe, Dios premia la fe, Dios premia, y la fe es insistencia. La fe es como esa viuda que tenía fe de que el juez malvado, por más malvado que fuera, si ella insistía, ese juez le iba a hacer justicia en su caso. Y Dios ama ese tipo de personas. No sé si ustedes se acuerdan de la mujer cananea cuando fue y le empezó a pedir que por favor sanara o hiciera libre a su hija y él le dijo, no, porque yo vine para los pueblos de Israel y ella le dijo, pero y no para los perritos, no para los cachorros. Y ella le dijo, pero aún los cachorros comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella insistió y él le dijo, wow, mujer, yo ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Ve, tu hija está sanada, tu hija fue sana. ¿Por qué? Porque él ama eso, él ama la insistencia, él ama el no desanimarnos y el creerle hasta el final. ¿Por qué lo digo? Porque eso aplica en la oración, eso aplica al momento de evangelizar, eso aplica al momento de orar por liberación. Nosotros tenemos que insistir, pero no depende de mí, ¿ok? Yo oro y yo puedo orar por una sanidad y orar en el nombre de Jesús y que nada pase, pero no importa, oro una segunda vez.
Y si la persona me lo permite, oro una tercera vez. Y si la persona aún me lo permite, oro una cuarta, una quinta y una sexta vez. ¿Por qué? Porque tú estás honrando el nombre de Dios, tú estás diciendo en el nombre de mi Jesús hay poder y este dolor se tiene que ir, este problema en la pierna se tiene que ir, esta enfermedad tiene que desaparecer. Así que Dios ama la insistencia. Insistan, insistan, ora y persiste, mientras la persona te lo permita. Y no te preocupes porque si tú no ves en el momento, Dios también muchas veces nos ha sorprendido que no sale en el momento. 2, 3 días después la persona viene sanada de la nada, se levanta sin la enfermedad, o se levanta sin el dolor, o se levanta con la espalda enderezada y la persona reconoce que todo fue a raíz de esa oración que hicieron con ella hace 3 días. Entonces, no depende de nosotros, nosotros tenemos que obedecer sin desanimarnos. Y en cuanto a la liberación, por ejemplo, lo mismo. Nosotros hemos orado por gente que ha sido completamente libre, hemos orado por gente que, o con gente que han sido mitad libres, y hemos orado con gente que se ha quedado igual que como regresó. ¿Por qué? Porque no depende de mí, y en ese caso muchas veces ni siquiera depende de Dios. ¿En qué sentido? Dios quiere, pero la persona es la que le da la autoridad y el permiso al enemigo de hacer en su vida lo que quiere. Y si la persona no quiere renunciar a su pecado, si la persona no quiere renunciar a su vida desordenada, si la persona no está ni siquiera interesada en Jesús, no te desanimes porque tú estés orando por tu hermano, por tu primo, por tu papá, porque tú estés orando por tu amigo que está atormentado, y por más que tú ores y vengas y ores por él y sobre él, no ocurre nada. No te desanimes, porque esa persona lo que realmente necesita es abrazar el evangelio. Tu trabajo es compartir este evangelio, después orar por la persona, pero si la persona no quiere aceptar el evangelio, no te desanimes porque ya no depende de ti. Tú obedecerás. Entonces, mi llamado es a eso, a insistir y a pedir sabiduría a Dios y usar siempre la herramienta del evangelio. Usar siempre la herramienta del ser libres de pecado, que Jesús vino para hacernos libres del pecado. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no pecaré más? ¿Que seré perfecta? No. Jesús no nos libra de la capacidad de pecar. Él nos libra del deseo de pecar. Esa es la diferencia. Yo antes tenía un deseo, una compulsión por decir mentiras. Cuando Jesús viene y yo me arrepiento de ser mentirosa, Jesús me hace libre de mi deseo constante de decir mentiras. Él me ayuda a que eso no haga parte más de mi vida. No quiere decir que si yo no decido, no puedo decir una mentira. Yo lo puedo hacer y sería pecado. Pero yo no vivo más dependiendo del pecado, no soy más esclava del pecado. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Y es lo que tenemos que predicar. Y no te desanimes si la gente no lo quiere aceptar, porque el hecho de que una persona hoy no sea un corazón de paz, no quiere decir que mañana no lo vaya a ser. Pablo, por mucho tiempo, no fue un corazón de paz. Pablo perseguía a los cristianos, llevaba a la cárcel, estaba allí cuando mataban a cristianos. Pero en el momento justo, Jesús llegó y todo lo que él en algún momento escuchó se volvió realidad. Entonces no te desanimes por la familia, por tu familia, por quien estás orando, por quien amas, por quien quieres venir a ver a Jesús, por quien quieres ver sano o por quien quieres ver libre. Ora tú por ellos y haz tu parte, y el resto déjaselo a Dios y a ellos mismos, porque no dependerá de ti. Amén. Amén. Gracias, amiga. Entonces vamos a hacer nuestra parte, que Dios hace su parte, ¿no? Nuestro Amén. trabajo es hacer nuestra parte y buscarlo. Amén. Y glorificarlo, ¿no? Porque Él es el que hace el resto. Amén. Gracias, de verdad. Gracias, amiga, por este tiempo. De verdad, gracias por haber aceptado la invitación. De He nada, aprendido gracias a ti. muchísimo. Yo creo que voy a volver a ver la grabación y anotar todo. Porque de verdad ha sido muy valioso y de verdad que gracias. Muchas gracias, amiga. Te mando un abrazote. Gracias a ti, Bella, qué dulce. Muchas gracias, y bueno, que Dios bendiga a tu familia, y quiero escuchar testimonios no solamente de ti, sino de las personas que nos siguen, que puedan decir: María, me atreví a orar, incluso orar sobre ti mismo, de echar fuera en el nombre de Jesús todo tipo de dolor, todo tipo de problema, y que puedan contar que vieron sanidad, que vieron liberación, porque en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Yo vi un mensajito bien lindo, vamos a ver si lo encuentro que te dejaron. Aquí está. María, quería aprovechar, Gaby, creo que es Gaby, para felicitarte por tu embarazo, y a Dani también. Te amo en Cristo y te envío un abrazo grandísimo. Que el Señor les bendiga y les dé mucha sabiduría. Felicidades.
Eso me Amén. encanta, que te dejaron durante el live y quería leértelo. Y SB Gallardo dice, me gustaría guardar y reescuchar tus palabras, María. Sí, vamos a dejarlo guardado y también lo voy a publicar en YouTube para que puedan escucharlo las veces que quieran. Buenísimo. Muchas gracias, amiga. Dios bendiga a tu familia y continúe bendiciendo tu estadía en Argentina, que sé que será de mucha, mucha bendición. Seguirán con esas Amén. maletas llenas de milagros, llenas de vidas para el Señor, así que de verdad, qué lindo, qué bendición. Amén, amén. Lindísimo. Así en otro momento podríamos de pronto tener un lindo en vivo donde vayamos también a la práctica, de pronto de alguien que tenga algún dolor, una enfermedad y podamos orar también en vivo, porque para Dios Sí, no hay límites, eso puede pasar. Lo hemos sí, visto sí. y Eso, es lindísimo cuando pasa. eso me encanta, sí, eso me encanta. Y en la charla sobrenatural anterior ya pasó, ya yo tenía un dolor en el brazo, un dolor muscular muy fuerte, y yo dije, nada, ya me tocó la hora del live y yo me senté y yo estaba, no me podía mover. Y yo dije, bueno, cuando termine el live le pido a mi esposo que me haga un masaje, algo que me baje me sentía el músculo terrible. Y en el momento que estábamos hablando de que la chica adoraba, en el momento que adoraba, milagros ocurrían y yo comencé a sentir alivio en mi dolor y de la nada el dolor desapareció y comencé a poder mover el brazo. Entonces sí, Dios puede hacerlo a través de un live, Dios se mueve Gloria a a Dios, través de claro. cualquier medio, así que estaba buenísima la idea de poder hacer un live ya más enfocado en la práctica. Sí, amén, qué lindo, gloria a Dios. Sí, amiga, bueno, muchas gracias, de verdad, bendiciones y nos vemos en la próxima. También a ti, también a todos ustedes, gracias por estar, gracias por escuchar. Espero Y que haya sido de besos a todos los bendición. que estuvieron hasta el final. Gracias, bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.